como les decía, el diputado Alejandro Rossi, su polémico proyecto sobre la situación de los jueces. Y cuénteme qué dice ese proyecto. Bueno, en el que se hacen muchas interpretaciones, pero no se sabe... No se ha leído mucho. Mucho, a ver. Mire, usted sabe que las comisiones de constitucionales y de justicia están debatiendo reformas al Consejo de la Magistratura, básicamente proyectos que ya estaban con estado parlamentario desde el año pasado y ahora se han agregado algunos otros. Y ante ese hecho de fijación de agenda por la oposición en la propia Cámara, nosotros armamos un proyecto en el cual colocamos una serie de reformas que pensamos que se pueden hacer en un determinado sentido y sobre la base de un determinado diagnóstico. En ese proyecto, entre otras cosas, está lo que hoy ha sido polémica durante todo el día, que es la posibilidad de que se tome un examen. Nosotros pusimos 4 años, pero eso es una cuestión a conversar, como todo plazo, vinculado a un examen de idoneidad que verifique durante el ejercicio de su propia carrera el funcionamiento de la judicatura, ¿no? Ahora, usted me habla de un examen de idoneidad y eso me parece que nadie va a estar... Estamos hablando de exámenes académicos casi. Sí, por supuesto. Porque lo que se habló es que su proyecto iba a investigar con quién estaba casado el juez, a qué colegio iban los hijos, a qué colegio iban los hijos. No, mire, se mezcló todo. Yo hice una locución cuando presentamos el proyecto de 35 minutos, donde uno de los párrafos, la verdad que fue dicho de manera poco feliz. Yo intenté fundar que desde que los consejos de la magistratura existen en la Argentina, que como usted sabe son consecuencias del Pacto de Olivos, básicamente, por lo menos nacional, ante lo que habían sido los escándalos previos en materia de jueces federales, y después vinieron sus espejos en las provincias, habían producido 2 fenómenos, a mi entender, que se verifican claramente. El primero de ellos es un encerramiento del Poder Judicial sobre sí mismo. La mayoría abrumadora de los candidatos que terminan siendo seleccionados para ocupar cargos en la magistratura provienen de las propias filas del Poder Judicial. De un Poder Judicial... Les quiero decir, diputado, que eso es común en todas las profesiones. Hay muchos comandantes de aviones que se casan con azafatas, médicos con médicas, No, yo no estoy hablando políticos con políticas. No, espere, que déjeme, le hago un desarrollo breve. Claro. Entonces había producido un proceso de encerramiento del Poder Judicial entre los pocos miembros que acceden a la magistratura y que además correspondían a un determinado perfil social. Hice un análisis sociológico y a una determinada visión, a mi entender, conservadora de la interpretación y aplicación del derecho. En ese marco usé una frase que claramente fue poco feliz, pero además fue mal interpretada, sobre, bueno, basta mirar el perfil social en el cual corresponde. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esta corporativización es uno de los males que todos los constituyentes liberales de América Latina, siguiendo la Constitución de los Estados Unidos, quisieron evitar, y eso se ve en toda la literatura constitucional. La posibilidad de que los jueces terminen autoeligiéndose para sí. Se da básicamente porque tampoco hay existencia de una carrera judicial objetiva y sobre la base de la meritocracia. En realidad la carrera judicial se construye sobre la base de la permanencia en el tiempo. Si a esa situación determinada, cuando llega la instancia de elegir jueces, se la privilegia, como pasa con el Consejo de la Magistratura Nacional, que otorga más puntaje en una competencia a favor de un miembro del Poder Judicial contra un abogado de la matrícula, este proceso deviene casi natural. Y termina habiendo un traslado de la representación legítima de la voluntad popular a manos de las corporaciones que no se comportan, a mi entender, de manera transparente en este proceso. Ahora, diputado, pero ¿usted cree que en lugar de las corporaciones tiene que actuar la política? Porque entonces ya se politizaría la designación de jueces. No dije eso, yo dije... ¿Cómo se elige? Bueno, lo que yo estoy diciendo, sobre la base de la estructura del Consejo de la Magistratura, que es constitucional, digamos, ya no necesitaríamos una reforma constitucional para volver al sistema de elección de la Constitución del 53, producir un proceso de apertura y de mayor creación de vínculos entre la sociedad civil que demanda cuestiones a la justicia y la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. ¿De qué manera? Ejemplo. Nosotros estamos proponiendo que algunos de los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura sean electos por voto popular. Nos guiamos básicamente sobre la experiencia de la provincia de Chubut, que tiene 5 miembros del Consejo de la Magistratura, 1 por cada circunscripción, que no deben ser abogados y son electos por el voto popular. O sobre la experiencia de Córdoba, del juicio por jurado. Digamos, tratar de producir una apertura del menos democrático de todos los poderes por su base de constitución hacia las principales demandas que nuestra población tiene de justicia. Y tener, sí, eso sí, me hago cargo, una mirada absolutamente severa sobre un juez. Absolutamente severa. Mire,
El juez, ¿En qué sentido? en el sentido que es una actividad que debe ser controlada y mirada de todos los ángulos posibles, académicos, de los jurados de enjuiciamiento, porque el juez es la persona que de mayor poder coactivo está imbuido por las leyes de la República, más que cualquiera de nosotros legisladores, que el presidente de la República en el caso concreto. Dispone de sus bienes y dispone de su libertad, y es electo a perpetuidad. Dura en su cargo mientras dure su buena conducta. Entonces, combinando esta demanda de apertura... Pero lo correcto no es que se inicien causas judiciales cuando hay sospecha de que un juez, y yo coincido con usted en que hay jueces que están sospechados de corrupción, de que hay... Pero cuando se está la sospecha, se inicia una causa judicial sobre ese juez. ¿Y qué tiene de malo evaluarlos? A ver, académicamente usted, no, pero sí, lo que yo me pregunto... Si yo no propuse como académico. No, por eso yo lo quería preguntar es si usted... aquella frase de qué sector social viene, con quién están casados, ¿fue una frase nada más o forma parte del fue una proyecto? Descripción sociológica sobre un hecho ¿Forma comprobable. parte de un proyecto? No, para nada, Ajá. para nada. El proyecto tiene 3 componentes. Un componente de cambio en los modos de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura, democratizar a los que eligen, un cupo para abogados, que la verdad que no, supongo que será mañana tapa de los diarios, porque hasta ahora nadie lo ha comentado, que es ante la desigualdad de situación en que se encuentran los abogados de la profesión respecto a los miembros del Poder Judicial, una protección específica, que 1 de cada 3 vacantes que se produzcan sea exclusivamente cubierta por abogados. Y es decir, por abogados y ninguna... Abogados del ejercicio de la profesión, que renueven, que remocen, que lleven una visión distinta de la problemática que cada uno de ellos vive en su estudio. Mire, la realidad social argentina, después de tantos años de fragmentación, es tan variopinta, tiene tantos colores, que merece ser recolectada por un servicio público esencial. Todavía nosotros tenemos, y lo que voy a decir, no lo hago con ánimo de ofender a nadie, una visión absolutamente aristocratizante sobre el funcionamiento del Poder Judicial y del derecho. Cuando hay innumerables demandas, sobre todo de los sectores populares, de los que más alejados de la posibilidad de acceder a distintas respuestas estatales tienen. Y sí agregué, le reitero, una necesidad de una mirada severa que existe sobre todas las profesiones. Mire, un médico especialista... ¿Quién tendría esa mirada? ¿Quién debería ejercer el mismo esa consejo mirada? que lo declara apto, y de manera secreta, de manera no identificable. Digo esto porque si tiene mayoría el gobierno de turno, no digo su gobierno, el gobierno que esté, y puede ser tomado como un examen de a ver cómo se portó el juez con el gobierno. Mire, si yo, a ver, hagamos lo siguiente, en vez de 4 años coloquemos 7, cosa que no haya duda que el periodo es azaroso y no tiene nada que ver con la situación que el juez esté tramitando. ¿Cómo hacemos para hacer coincidir el interés político con los 7 años de una toma de una prueba? No se puede mirar la organización del Poder Judicial solamente filtrándola con los ojos de la relación entre jueces y poder político, provinciales, municipales, nacionales, de cualquier color. Es una fenomenal oportunidad que tenemos de discutir qué tipo de Poder Judicial tenemos. Y yo me parece que hay que hacerlo con absoluta valentía, no dejarse intimidar por descalificaciones y además fundarla en argumentos. Hoy le dijeron, hoy Recondo dijo que era un propio de la Gestapo. Bueno, mire, yo la verdad que con Recondo me parece que hay una cosa que haría bien él, que es callarse, porque a él le caben las generales de la ley. Nosotros no podemos discutir con ellos, nosotros tenemos que discutir con todos los que expresan la voluntad popular un modelo o una idea de gestión de los asuntos jurídicos de la Argentina. No, pero representa a todos los magistrados. Sí, pero le caben las generales de la ley. Nosotros no es una discusión de pares, la reforma es una ley que hacen legisladores. Entonces me parece válida su opinión, de hecho él la ha hecho y la ha expuesto y yo la valoro, pero claramente él está en una línea contraria a la que yo estoy proponiendo. Él está en un proceso de demandar más jueces para elegir jueces, que vuelva a la Corte a conducir el Consejo de la Magistratura, y yo creo que la mirada tiene que ser otra. Me parece que es una oportunidad fenomenal. Además le digo, Joaquín, no hay una sola línea del proyecto que sea creación mía. Todo está en la literatura comparada, está en la literatura española, está en la literatura italiana, es motivo de análisis jurídico en los Estados Unidos. Entonces, no hagamos pasar un proceso de cambio fenomenal que podemos asistir o por lo menos dar los primeros pasos por la mirilla de una puerta. Usted es diputado por el Frente de la Victoria, así que déjeme hacerle una pregunta, que es la última pregunta. ¿Es un proyecto del diputado Alejandro Rossi solamente o es un proyecto del bloque y del gobierno que representa el bloque? Mire, yo fui presidente del Consejo de la Magistratura en mi provincia entre 1995 y 1999. Participé en el proceso de designación de jueces
de más o menos 80, entre 85 y 87, todavía no recuerdo. El cupo para abogados se lo plantea el gobernador Obey, que era mi jefe de entonces, en el año 97. La posibilidad de seleccionar los jueces comunales en la provincia por el voto popular es de la misma época. Todo aquel que me conoce sabe que vengo replicando por estas cosas desde que leí alguna literatura sobre la materia de hace muchos años. Y tengo la suerte de que las plumas jurídicas más importantes que el bloque tiene han respaldado el proyecto. Es decir, que hay un apoyo del gobierno. Nosotros vamos a defender el proyecto y la verdad que esperemos que nuestro gobierno... Y promete que no va a haber investigación de vida privada ni Pero de ninguna manera, y además he pedido disculpas en cuanta oportunidad he tenido si alguien se sintió agraviado, porque además me referí a colegas míos como abogado de Rosario, y si he herido la susceptibilidad de alguien, reitero esas disculpas. Bueno, no mire que queda grabado, ¿eh? No, pero además lo he dicho en toda oportunidad que he tenido, porque claramente fue descontextualizada. Pensé hacer una descripción sociológica que además no ofende a nadie. Mire, yo insisto, la mirada sobre un juez debe ser la mirada más severa que la ciudadanía debe tener. No hay persona en nuestra república que tenga el poder que tiene un juez para decidir sobre nuestra libertad y nuestros bienes. Le agradezco mucho, diputado. Por favor. Auspicios.